Buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. En el lugar donde usted se encuentra, le saluda muy cordialmente desde Perú, Estela Paucar Espinosa. El día de hoy les estará contando la historia de su vida, parte 1. Para todos ustedes, este es mi canal. Historia de mi vida, parte 1. Mi nombre, Estela Herminia Paucar Espinosa, 48 años de edad, natural del departamento de Junín, de nacimiento en la provincia de Concepción, distrito de Comas, de crecimiento en el distrito de San Jerónimo de Tunán, de la provincia de Huancayo. Es de ahí que tengo esas dos mezclas heroicas de ser tanto lo que es en la provincia de Concepción y la provincia de Huancayo, dos provincias grandes de nuestro Perú profundo. Un 13 de enero del año 72 nací en un lugar muy especial denominado un paraje muy elevado, era la Puna, el cerro de Aipá, que en quechua Aipá y en castellano es tierra, ¿no? Muy cerquita a las cordilleras de los Andes, muy cerquita de las aves majestuosas como es el cóndor. Tal es el caso que el día que yo nací, el cóndor se avecinaba a la choza donde yo estaba, como presagiando o como aclarando el nacimiento de una gran mujer que a partir de esa se enfrentaba a la vida con muchas cosas que a lo largo iba a ir pasando. Y eso es lo que les quiero contar hoy, la historia de mi vida. Es muy bien dicho que nací en un lugar muy especial. Lo digo especial porque ahí se disfruta el verdadero frío, porque hay momentos en que el sol quema tan fuerte como el hielo también quema tan fuerte. El agua de los ríos es bastante cristalino. Cuentan que por esos cerros, hay cerros donde hay puquiales, donde de esos puquiales emana agua natural con gas. Entonces, teniendo toda esa riqueza, habiendo nacido en el medio de toda esa majestuosidad, me siento tan orgullosa de ser una peruana, una mujer que nace en lo más profundo de nuestro Perú. Muy temprano fui separada de mi madre por razones X, ¿no? Y llegué a ser una compañía para mi abuelita materna, que es doña Eva Bravo Clemente y Juan Salazar Mesa, quienes me criaron desde muy temprana edad. Me criaron, recuerdo mucho que como me separaron de la tetita de mi mamá, tuve que consumir leche en botellas de la vaca. Fue un alimento muy rico para mí y siempre mi alimentación fue a base de eso, a base de las cosas que crecía en esa parte de la sierra que es Huancayo, ¿no? El maíz, el habas, la cebada, el trigo, las papas. Todo eso eran mis alimentos. Y mis juegos primordiales eran trepar árboles, cazar aves, era también hacer casas con restos de ramas de árboles, era jugar la chapada, nadar en los ríos, recoger frutos como son las guindas, el níspero, cosechar la papa, el choclo, las habas, comerlo verdecito con queso, con ajicito, comer una rica carne de trucha, y así sucesivamente la niña iba creciendo y creciendo. Pero faltaba algo muy especial, el cariño de mamá. No olvidemos que siempre es necesario el cariño de mamá, pero no me quiero centrar ahí, porque recibí un cariño especial, obviamente, de parte de mi mamita Eva. Ella me construyó con su forma de ser. Es de ahí que hasta ahora arraigo esos grandes raíces de cómo fui formada, cómo mi abuelita, mi madre, me formó de una manera muy recta, de una manera muy estricta,
¿no? Entonces iba avanzando. En cierta edad pasó muchas cosas negativas en mi vida por el mismo hecho de la maldad que existe en el ser humano, ¿no? Me hicieron daño de muy pequeña, pero eso no impidió que yo seguiría para adelante, a tal punto que cuando yo empecé a estudiar tenía muchas necesidades de tener útiles escolares. Fue una de las cosas que me di cuenta que necesitaba, porque la comida lo tenía, lo básico lo tenía, pero me hacía mucha falta los útiles que yo necesitaba para estudiar. Tal es el caso que a los 8 años recuerdo haber trabajado haciendo limpieza en las tumbas del Cementerio General de San Jerónimo, en épocas del 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, que todos visitan a sus difuntos, y yo agarraba mi pico, mi lampa, y era la única mujercita que comenzaba a limpiar las tumbas para recibir una propina, para recibir un poco de fruta, para recibir un poco de comida. Y eso me hacía muy feliz, porque al término de esos días yo podía comprar mis plumones, mis colores, mis lapiceros, y mejoraba mi nota. Y así, al término del año, trabajaba los 3 meses de vacaciones para poder ayudarme en mis estudios. Cuando terminé la primaria, mucho recuerdo haber escuchado la conversación de mis abuelitos una madrugada, que decían: ya sabe leer y escribir, ¿para qué más? Pero una de ellas recuerdo que dijo: no, ella quiere estudiar. Si quiere estudiar hay que hacer el esfuerzo. Tenemos ahí una vaca, un toro para vender, hay que vender eso, y con eso hay que cubrir su necesidad de estudios. Y ella además trabaja, porque yo ya trabajaba en un restaurante haciendo limpieza. Me iba a las 6, 5:30, 6 de la mañana, recuerdo, poniéndome un chullo, una chalina, unos guantes y unas botas de jeve. Me iba a hacer limpieza a las pampas de ese, porque era un recreo turístico, y ayudaba a sacar sillas, mesas, y de ahí ingresé a lavar platos, ¿no? Porque en esa época había mucha gente en ese restaurante, y había muchos platos, y yo empezaba a lavar. Recuerdo que lavaba los platos hasta que mis manos se hagan así, arrugaditas, porque lavaba con agua caliente y a la vez con agua fría. Recuerdo tantas cosas, porque yo quería lograr mis metas grandes. Ya desde ahí tuve un gran sueño. Mi primer sueño grande fue tener una bicicleta, que di cumplimiento a este sueño cuando ya tenía casi 25 años, creo, de edad. Y tuve este sueño porque desde muy niña mi bicicleta fue un palo con un timón de otro palito amarrado, y los pedales eran un par de jeves que me hacían flexionar los pies. Tenía freno, tenía canastilla, mi bicicleta tenía hasta marca, pero era de juguete. Pero ese sueño lo iba construyendo aquí, y más tarde lo llegué a tener. Por eso me di cuenta que cuando uno desea algo, se apasiona por algo, eso se va creciendo aquí, vas ordenando a tu mente, y tarde que temprano lo llegas a tener. Y yo lo tuve mi bicicleta, tal como yo la quería, una azul, marca Monarch, con canastilla, con un pedal muy hermoso, y tenía esa bicicleta. Bien, y así fui obteniendo mis conocimientos. Terminé secundaria en la escuela, en el Colegio Nacional Mixto, que lo llamaban muchos de ellos porque era hombre y mujer, el Colegio Esteban Sanabria Maraví, del distrito de San Jerónimo de Tunán, en lo cual pasé lo mejor de mi vida. A partir del tercer año de secundaria fue maravilloso, porque empecé a disfrutar ya las partes de la época de la adolescencia, ¿no? Nos íbamos de paseo, íbamos a los ríos, íbamos al criadero de truchas, y hacíamos muchas cosas de nuestra edad, ¿no? Y también obviamente hacíamos travesuras, como es escaparnos del colegio, como es mojarnos todos en pleno lluvia, corretear en las lluvias, jugar con el hielo que caía de las granizadas. Y era un disfrute totalmente grandioso. Yo agradezco por eso a Dios Todopoderoso, por haberme regalado todo eso. Pasó un tiempo, también a la edad ya de 18, 19 años, también la vida me jugó otra mala jugada.
¿no? Tuve que pasar por un momento muy triste, pero no quiero detenerme en las cosas tristes. Quiero avanzar para adelante, porque eso me lo ordenaba yo misma. Cada vez que me pasaba algo, me levantaba, me sacudía y me decía, tienes que seguir. Tú no estás para caer, tú no estás hecha para ser destruida. Nada ni nadie te va a destruir. Tú naciste fuerte y tienes que seguir. Y seguí. Cuando terminé secundaria empecé a estudiar otras carreras como es enfermería, lo cual no tuve éxito porque me fallaron los que me dieron esos estudios. No tenían resolución. La institución educativa no tenía resolución. No tuve una certificación como debería ser, por tanto no pude trabajar. Quise estudiar medicina natural. Tampoco pude por razones que los materiales que en ello me pedían era inalcanzable para mí en ese momento. Porque carecía de muchas cosas. Una de ellas era los pasajes diarios de San Jerónimo a Huancayo. De ahí intenté estudiar cosmetología. No me gustó porque me di cuenta que no era para eso. Luego apareció en San Jerónimo de Tunán, Senati Apertura, por primera vez una sede de Senati en San Jerónimo para estudiar joyería y orfebrería. Me matriculé y empecé a estudiar, lo cual lo terminé satisfactoriamente. Obtuve muy buenas notas, hice mis prácticas muy buenas, conocí a muchas personas, pude entender lo bonito que es este arte. Quise abrir mi taller de joyería y orfebrería, pero lo que la vida da, ¿no? Lo que la vida pasa en esta circunstancia, como es los cambios, me cambió porque el negocio de ese entonces, la joyería, ya no tenía éxito, porque apareció otro tipo de mercado, ingresó a nuestro país, lo cual deterioró ese plan. Entonces, pasó el tiempo, quise hacer algo muy bueno en mi vida, y lo cual no podía, porque mi principal problema siempre, mi factor problemático ha sido la parte económica. Entonces me fui a la ciudad de Satipo, la selva central del Perú, por un fin de cosecha de café. Recuerdo mucho, llegué allá, caminé muchos kilómetros para poder llegar a ese lugar llamado Santa Irene Alto, ¿no? Es ahí donde comencé a hacer cosecha de café, ¿no? Trabajaba, cosechábamos por lata, conocí a mucha gente, conocí a muchas personas y a la vez conocí el amor. Conocí el amor y fruto de ese amor quedé con una hija. Quedé con una hija que hoy en día ella tiene 20 años, pero ese amor no funcionó por razones que otra persona se interpuso ahí. Paralelo a eso, tuve un segundo compromiso del cual tengo un hijo, Kevin Álvaro. También esa relación no funcionó por incompatibilidad de carácter, ¿no? Lo cual también teníamos que darle un corte ahí. A partir de ahí comienza un gran reto para mí. Yo diría que a partir de ahí es la segunda parte de mi historia, porque cuando este matrimonio fracasa, es ahí donde yo asumo una gran responsabilidad de ser padre y madre de 2 hijos, que en ese entonces eran pequeños. Y me recuerdo mucho, proyecto venir de Huancayo a la ciudad de Lima a finales del 2007. Proyecto eso, y un 15 de enero, recuerdo mucho, del 2008, en rumbo a la ciudad de Lima, a manera de una aventura, porque no sabía dónde llegar, no tenía exactamente dirigido, era como un barco a la deriva. Venía con mis 2 hijos y con mis maletas llenos de sueños, de esperanzas, sed de triunfo, sed de salir adelante. Me la creí que en Lima sí se podía progresar. Me la creí que en Lima, como es la capital, hay más posibilidades. Llegué a Lima, de inmediato busqué un lugar donde vivir y llegué a vivir a Villa El Salvador, un pueblo donde realmente, en la cual me descubrí
lo que yo podía hacer y hacer. Comencé a hacer una vida de ventas ambulatorias. Comencé, mucho me recuerdo, con lo que es emoliente, y luego de ahí me enfoqué en lo que es la medicina natural. Empecé a vender sábila, ¿no? Sábila batido, penca de tunas, agregados con uña de gato, cancha al agua, el campuri, todas esas cosas que lo hacía de una manera empírica, porque sabía que es bueno para el hígado, para el hígado graso, para el riñón, para la próstata, etcétera, etcétera. Y un buen día me encontré con un amigo y Jesús Córdoba me enseñó un poco más a profundizar ese negocio. Emprendí con más ganas porque se vendía bien, pero un buen día las disposiciones municipales nos cortó ese negocio porque no podíamos hacer ventas en las calles, lo cual me obliga a emprender otro negocio, lo cual era hacer ventas caminando por las calles. Y es ahí donde emprendo el negocio de pan con lechón, ¿no? El lechoncito que yo había aprendido a hacer en mi querido Gallo, ¿no? Era el chancho asado. Y eso yo los hacía y me ponía a vender. En las calles caminaba cuadras y cuadras. Mi meta era vender de 100 panes para arriba todos los días. Y eso es lo que hacía. Y a veces se me quedaban los panes y teníamos que comer eso, por no botarlo, por no perderlo, yo y mis hijos. Recuerdo mucho que en el 2008 mi hijo Kevin sufrió un accidente, el cual me lo dejó marcado. Las manos, que hasta hoy me recuerdan la cicatriz que tiene en las manos, lo cual me obligó a deshacerme de mis hijos, porque yo hasta ahí jalaba a mis hijos a donde yo estoy. Tuve que llevarlo a un lugar, a una señora que tenía un lugar donde como era un nido, y dejarlo ahí desde muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde lo dejaba ahí a mi hijo para que se quede tranquilo. Y así durante el 2008 al 2011 pasé por muchas situaciones. Lo que les cuento es una nada. Pasé por muchas cosas, pero mis ganas de seguir adelante, mis sueños de tener una casa, mis sueños de verlos a mis hijos profesionales, todo eso cada vez se iba aumentando, cada vez se iba incrementando en mí, cada vez visionaba más cosas, deseaba mayores cosas para mis hijos. Siempre pensaba en mis hijos. Escuchaba a muchas personas que me decían que lo que estaba haciendo estaba mal. Decían que dete espacio para ti también. Preocúpate, vive tú también tu vida, porque estás en la mejor parte de tu vida y estás dedicándote solamente a hacer cosas para tus hijos. También es para ti. Y a veces había esas distorsiones en mi ser, y a veces caía en ese tipo de tentaciones. Pero un buen día me di cuenta que estaba mal de salud. Y aquí comienza otra parte más de mi historia. Comienza ahí cuando me descubro que yo estaba mal de salud. Es cuando realmente comienzo a preocuparme por mí. Era un momento donde que yo tenía que preocuparme por mí, porque no podía seguir enfermándome, porque al estarlo así estaba también enfermando a mis hijos, porque la toxicidad que había en mí era muy grandiosa, muy fuerte en mí, lo cual también me inducía a enfermar psicológicamente, físicamente, emocionalmente, a mí misma y a mis hijos y a cualquier persona que se cruzaba conmigo. Entonces, todo eso me vi en la obligación de buscar una alternativa con el cual ayudarme. Y un buen día entró en mi vida, se presentó una gran oportunidad de tener una opción de consumir algo que te limpie, que te desintoxique. Y es ahí donde conozco una gran compañía llamada DXN, que eso va a ser la segunda parte de mi historia que les iré contando. No se olvide de suscribirse,
a mi canal y darle siempre su like. Muchas gracias.